Hola, yo creo que podemos ir empezando ya. Are you mocking to me? The Road to Automation. Hola, soy Eduardo Salvador, soy maño, soy de Zaragoza, vivo en Zaragoza, aunque he vivido 11 años en Dublín. Llevo 20 años o 20 y tantos años en esto del desarrollo de software. Actualmente estoy trabajando para Vueling, llevo 5 años donde he hecho roles de senior developer, de team lead, de tech lead. He trabajado para industria, para banking, para fundiciones, para telecomunicaciones, finanzas, consultoría. He trabajado para empresas irlandesas, he trabajado para canadienses, para japonesas, españolas. Y bueno, he tenido la suerte de trabajar casi siempre en entornos ágiles, ¿no? Tengo tendencia a meterme en tinglaos con iniciativas novedosas o que no tienen salida o en saraos como este que estamos hoy, ¿no? Lo que os voy a contar hoy es un poco el camino que yo he sufrido en una fase que tenemos en la empresa de automatización de tareas. Os voy a hablar un poco de glosario, muy poquito, cómo fuimos afrontando los distintos problemas y cómo llegamos a la entrega, ¿no? Empezamos con un poco de glosario, como os he dicho, no os preocupéis porque son 2 o 3 palabras, para que luego entendáis a lo largo del proceso lo que estoy hablando. Los SLX. Los SLA son los acuerdos que hacemos con nuestros clientes o nuestros usuarios, ¿no? Los SLO son los objetivos que queremos llegar como equipo, ¿no?, para cumplir esos acuerdos, y los SLI son los números reales, los que nos indican los números reales de cómo estamos rindiendo. Para que os hagáis una idea, los SLA son las promesas, los SLO son dónde quieres llegar, y los SLI son cómo lo estamos haciendo realmente. ¿Y cómo medimos todo esto? Con test. Esto es una clasificación que he encontrado por internet, son todas muy similares, ¿no?, de tipología de test. En Vueling tenemos una similar en la que también incluimos en qué entornos han de correr, cuáles son los runners o en qué momento hay que ejecutarlos, o cuáles son las acciones que van a llevar. De los que vamos a hablar hoy, veis que hay 2 grupos grandes, los funcionales y los no funcionales. Todo lo que os voy a hablar hoy son de los test de carga, que están dentro de los test de performance, ¿no? Así pues, ¿de qué os voy a estar hablando hoy? Como os hemos dicho, la empresa está sufriendo una transformación con una aplicación, ¿no? Vamos a partir de una situación en la que tenemos gente creando pagos reales y ejecutando test manuales y pulsando botones, ¿no?, hasta un entorno donde tenemos ya todo automatizado y desplegamos a demanda servicios óptimos y de calidad. Para que os hagáis una idea de la situación que teníamos, los equipos de desarrollo generaban sus features, creaban sus pull requests antes de hacer el merge, pasaban los test de regresión, los test unitarios y tal. Pero para poder ir a contenedores se exigía que las APIs, en este caso, cumplieran unos objetivos, ¿no? Así pues que desde arquitectura se sacó una iniciativa para que el equipo de Cuba transversal pasara unos test de cargo. En Vueling todos los equipos tienen una persona de Cuba, pero aparte tenemos un equipo transversal que se encarga del conocimiento y este tipo de iniciativas. Lo que tenían que hacer estos chicos de Cuba era reservarse unas máquinas virtuales, desplegar las APIs en la versión que correspondían, coger la rama que querían desplegar, conectarse a la VPN para poder acceder a una herramienta, ejecutar los test de carga, si no las planificaban para una hora en concreto, esperar ese tiempo, sacar los resultados, mirar los resultados, analizarlos y ver si eran óptimos. Como veis, todo súper ágil, ¿no? Hasta hemos acabado con un flujo como este, ¿no?, un flujo de despliegue en la que veis que hay un montón de componentes y hay una primera parte donde los equipos de desarrollo generan sus scripts y sus mapeos de response requests,
los deposita en un repositorio y luego cuando se quiere hacer una release, pues la propia pipeline va pasando por los distintos componentes y pasando por los distintos pasos, ¿no? Ejecutando los tests, validándolo y todo de manera automática. Lo primero que aprendimos fue que cuando hay veces que tomas un camino tampoco sabes cómo vas a cometer ciertas tareas, ¿no? Pero que el propio camino ya te lleva a tomar decisiones, que bien como un paso viene como consecuencia del siguiente. Pero ¿qué fue lo que causó el problema? ¿Por qué en Vueling teníamos un problema y por qué no podíamos resolverlo de la manera que tradicionalmente trabajábamos, ¿no? Vueling está migrando su web de ventas, ¿no? La está llevando a la nube y como objetivo final está containerizarlo todo, ¿no? Así pues, desde infraestructura y desde de arquitectura se habían definido unos SLAs, ¿vale? De tal manera que si las APIs no cumplen estos SLOs no puedes desplegar. Porque cuando vas a cloud, puedes ahorrarte mucha pasta, pero también puedes acabar palmando mucha pasta. Y me imagino que aquí nadie quiere acabar pagándole otra casa a Jeff Bezos o a Bill Gates o a los chicos de Google, ¿no? Como os decía, teníamos un proceso tedioso, ¿no? Un proceso bastante tedioso. Máquinas virtuales, ejecuciones manuales y encima impactos colaterales de una API que los datos no estaban preparados. No podíamos estresar las APIs de esa manera, no era una manera óptima de hacerlo. No solo eso, sino que llegamos a un punto en el que estábamos bloqueados. Una de las APIs requería hacer pagos reales, ¿no? Entonces, lo que necesitaban los equipos, tenían que hacer un pago real, coger el token, proveérselo a la API, esperar que hiciera lo que fuera y sacar el resultado. Obviamente no podíamos estresar esa API de esa manera. Luego había que revertir el pago, obviamente. Era todo manual. Estábamos bloqueados y no podíamos avanzar. Así, en este momento fue en el que Management decidió montar un squad para poder crear una herramienta que nos desvinculara de estos servicios externos, ¿no? Así pues, Cloud te puede ayudar a salvar dinero, ¿no? Pero también te puede hacer que vayas gastando mucho más. Y lo que teníamos claro es que, o lo que tenemos claro es que las dependencias son un lastre. No queremos tener dependencias con terceros. ¿Cómo montó Vueling el equipo? ¿Qué fue lo que hizo? Se buscó gente que pudiera aportar el know-how de sus áreas. También se buscó gente de equipos relacionados con el proyecto, ¿no? Para que luego a la vuelta pudieran esparcir ese conocimiento a lo largo de los distintos equipos, ¿no? Quizás también se buscó gente que tuviera un poco mentalidad más cloud dentro de lo posible. En mi caso, esta fue la formación que se montó del equipo, ¿no? En la que había una persona que hacía de PO, también hacía de comunicador de la iniciativa, ¿no? a otras áreas de la compañía, había un stakeholder o sponsor, que en este caso dio la casualidad de que era una persona de arquitectura. Nos incorporamos 3 desarrolladores, uno de ellos era yo, y una persona de QA que pudiera aportar su conocimiento, ¿no? Sobre todo el tema de testing. Pues eso, lo que os he dicho, se buscaban quizás personas más aguerridas, ¿no? Que no tuvieran problemas a enfrentarse a nuevos problemas y con un mindset más abierto. En mi caso lo que pasaba es que, bueno, me suele gustar embarrarme. Hacía poco que me había incorporado en el equipo que estaba, con lo que también el impacto que había en las tareas en el día a día mío no iba a ser mucho. Bueno, este podría ser yo, pero no lo soy. Sabíamos que nos faltaban habilidades que no íbamos a cubrir, que tarde o temprano tendríamos que incorporar a alguna persona del área de DevOps. Pero inicialmente no lo necesitábamos, con lo que se dejó para más adelante, ¿no? Así pues, en Vueling nos hemos dado cuenta que tener equipos multidisciplinares ayuda bastante para problemas complejos.
y que no necesitas tener un equipo montado siempre desde cero, sino que puedes ir adaptando a las necesidades que vas teniendo y surgiendo, ¿no? Así pues, ¿por dónde empezábamos? ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer o qué era lo primero que teníamos que resolver, ¿no? Pues lo primero que teníamos que hacer era saber qué era un mocker. Y un mocker es algo que es una herramienta que replica o que imita comportamientos, ¿no? Pero no solo eso, un mocker también te da aislamiento de datos, no tiene impactos sobre no tienen impactos. Te da capacidad ilimitada, un servicio real es limitado, es siempre lo que hay, con un mocker tú la puedes aumentar o disminuir. Puedes reusar test de regresión, los puedes correr n veces o infinitas veces y deberías de obtener siempre el mismo resultado. Te permite prototipado, te permite debugar, vamos, tiene una serie de características y de habilidades muy interesantes. Lo que teníamos claro era que el mocker tenía que proveer de tenía que ser lo más cercano a la realidad, tenía que dar le tenía que dar a la API un comportamiento real. No nos valía coger la API, inyectarle una librería que diera el comportamiento del servicio externo. Lo que queríamos era que fueran independientes, que no estuvieran acoplados. Queríamos que la API hiciera una llamada HTTP, que hubiera cuellos de botella, que hubiera latencia. Pero sobre todo lo que queríamos era tener control sobre la herramienta del mocker, ¿no? Como os he dicho, para poder aumentar, bajar, darle latencia. ¿Por dónde empezábamos, ¿no? ¿Qué herramientas hay en la industria que pudiéramos usar? El equipo de QA había hecho alguna prueba, y sobre todo con WireMock, que es una herramienta bastante madura. Lleva tiempo en el mercado y mucha documentación. Está desarrollada en Java. Ellos habían descargado el aplicativo, lo habían levantado y habían manufacturado algún tipo de request response, ¿no? De manera artesanal. Vimos que no lo tenían muy cogido por la mano. Los chicos de arquitectura habían hecho una prueba con wiremock.net, que es un port del anterior, en el que no está tan documentado, no está tan usado, pero habían hecho una POC bastante potente en la que nos convencieron mucho. Encima, bueno, es la tecnología que usamos en la casa, con lo que decidimos apuntar por esta herramienta, porque nos iba a costar mucho menos adaptarnos a ella y empezar con ella. El resto no habíamos hecho ningún tipo de estudio, no teníamos ninguna preferencia, ¿no? La herramienta funciona de dos maneras. Una en modo grabación, donde tú lo configuras como tal, levantas el mocker como tal y tú le dices a tu API cliente que apunte al mocker. Ejecutas tus pruebas o tus llamadas y el mocker redirige las llamadas al servicio real. O sea, trabaja como man in the middle o como un proxy, para que os hagáis una idea. El propio mocker ya te genera unos archivos con la request y la response, los cuales tú luego solo los tienes que coger y los tienes que purgar o ajustarlos a tus necesidades. Y tiene otro modo, que es el modo servidor. En el modo servidor levantas el mocker como tal, apuntas tu API al mocker igualmente y por cada petición el mocker va a mirar entre los distintos archivos cuál es el archivo que consigue una puntuación. Como veis ahí hay unos matchers, ¿vale? Pues él va a mirar ahí por la petición cuál es el que más coincide. Y para ello, y luego te devuelve lo que está en la response. Esto se puede hacer por código también, pero nos interesaba mucho tener una herramienta que fuera más dinámica, de tal manera que nosotros simplemente le tiráramos los archivos y respondiera de igual manera, ¿no? La herramienta es muy potente. Por otro lado, en Vueling hay bastantes equipos que trabajan con tecnologías legacy, ¿no? No todos tienen la suerte de trabajar con tecnologías sexys o más modernas. Yo empecé trabajando en un equipo que es el equipo de aeropuertos, que, como os podéis imaginar, se encarga de la operativa de los aeropuertos. Tienen un montón de aplicaciones legacy. Bueno, este equipo tiene una limitación con un sistema que tenemos en la casa, o comprado por la casa, que es un servicio de terceros, que se encarga de toda la gestión de los billetes, de los clientes, de los vuelos, de los servicios que han hecho, ¿no? Y demás. Cuando este servicio hace una migración,
ya hace un upgrade, ya sea minor o mayor, lo que hacen es levantar una API en modo beta, nos proveen de una librería y nosotros cambiamos los distintos componentes que hacen uso de esa librería. Y tenemos que empezar a hacer pruebas, ¿no? Esto lo estamos haciendo contra un servicio real. Claro, tú no puedes hacer el check-in en un vuelo del día anterior, ni puedes cerrar un vuelo que va a salir la semana que viene. Así en el equipo nos podíamos pegar fácilmente un mes haciendo pruebas, ¿no? Ya no os digo nada si hubiera algún bug y hubiera que arreglar algún componente nuestro o que nos proveían una librería nueva. Claro, esto nos permite, una herramienta como esta nos permite ejecutar los test de regresión tantas veces como queramos, ¿no? Así pues, teníamos claro que la herramienta tenía que ser una herramienta fácil de adoptar o fácil de empezar con ella y que replicara el comportamiento real lo más cercano posible, ¿no? Lo más realista posible. Así pues, ¿cómo enfrentamos las primeras tareas, ¿no? Se crearon una serie de tareas, se llenó el backlog, se creó el sprint, se detallaron las tareas, se crearon las épicas, bueno, todo lleno de muy buenas intenciones. Empezamos con las tareas, se creó un Teams, se creó un canal en Teams con un meeting recurrente diario para la daily que duraba 15 minutos. La realidad es que nunca duró menos de 20. Se decidió afrontar las tareas con pair programming por la complejidad que tenían los componentes y lo que queríamos acometer. Se modificó se utilizó el POC de arquitectura para empezar a desarrollar el Mocker. Se modificó la herramienta que corre los tests, que se apoya en JMeter, que es una herramienta bastante extensa, y se cambió la estructura de archivos del repositorio para poder albergar cualquier tipo de test. Esto era por producto, por aplicación, por tipo de test, por el runner, por test case, ¿no? No todos los tests que queríamos correr iban a ser JMeter. Tenemos previstos correr otras con Crank y algunas otras herramientas que estamos estudiando. Así pues, fuimos haciendo distintas iteraciones. Pues conforme íbamos avanzando, teníamos nuevos retos, nuevos problemas, o simplemente teníamos que arreglar lo que habíamos hecho en la iteración anterior. Teníamos claro que teníamos un objetivo que era ir a contenedores, ¿no? Aunque parecía a largo plazo, cada día estaba más cercano. Pero en el equipo no teníamos todo este conocimiento, nos faltaba sobre todo un mindset de cómo resolver ciertos problemas, porque veníamos con un mindset más legacy de correr esto en máquinas virtuales, desplegando, corriendo las pipelines de manera manual, ¿no? Así pues, no solo teníamos un problema de falta de mindset, sino que también teníamos un problema de falta de tecnología, no lo conocíamos. No sabíamos muy bien cómo teníamos que hacer todo este tema veíamos que los test no los podíamos correr en máquinas virtuales, tanto la API como los Mocker tenían que estar aislados, pero como os he dicho, eso nosotros no sabíamos inicialmente cómo hacerlo, ¿no? Empezábamos a pensar de una manera ya distinta. Nos fuimos, a lo largo de todas estas iteraciones, nos fuimos encontrando problemas una y otra vez, ¿no? Aunque también nos dimos cuenta que muchos caminos eran obvios, era el último paso que nos quedaba o era la consecuencia del anterior. ¿Os acordáis de este miembro, estas habilidades que sabíamos que no teníamos en el equipo? Como os hemos dicho, teníamos esta intención de mover hacia contenedores, ¿no? Sabíamos que alguien tenía que venir con este conocimiento. En Vueling tenemos un equipo que es el equipo de ALM que tiene la cultura de DevOps, ¿no? Ellos tienen montados una serie de pipelines y una serie de YAMLs que intentan cubrir muchos casos. Así pues, les pedíamos ayuda todos los días. Y inteligentemente decidieron que una persona de su equipo dejara de hacer muchas de sus tareas y se incorporara con nosotros. Él vino inicialmente con un 50% de dedicación y la realidad es que estaba al 100%, ¿no? Lo primero que nos dijo fue,
el CIC de despliegue ya no es GitHub, la estrategia ya no es GitHub o GitHub Flow, tiene que ser TBD, que es Trunk Based Development. Básicamente lo que tienes es una sola rama, de ahí sacas tus features, las cuales vuelves a incorporar, y cuando quieres desplegar algo sacas una rama de release. Pues nada, otro acrónimo y otra tecnología que desconocíamos y teníamos que empezar a entender, ¿no? Se habían hecho algunas pruebas para poder desplegar contenedores, ¿no? en distintos entornos. Habían sido más bien artesanía. Y como os he dicho, los chicos de ALM sí que tenían un montón de scripts que cubrían muchos casos. Yo mismo intenté montar una pipeline con el típico copy-paste y el compañero me dijo que mejor se encargaba él, que sabía lo que tenía que hacer. Bueno, pues sí, la verdad es que lo hacía. ¿Por qué no tenía sentido que adquiriéramos el conocimiento otras personas? Como os he dicho, tenía un conocimiento bastante amplio de todos estos YAMLs. Esta era una acción que iba a ocurrir una sola vez y difícilmente le íbamos a tocar. No tenía mucho sentido llevar ese conocimiento al resto de equipos, ¿no? Y la curva de aprendizaje iba a ser bastante grande, con lo que íbamos a retrasar la entrega. Así pues, que él montó la pipeline de despliegue. Aquí podéis ver las distintas partes que hace esta pipeline, ¿no? Básicamente, pues la pipeline corre Sonar en el código, corre los tests unitarios, comprueba validaciones del vulnerabilidades del código, monta la imagen, mira las vulnerabilidades de la imagen, comprueba que los tests cubren todos los endpoints de las APIs, corre los tests de carga, calcula los SLIs y taguea la imagen, la pone en un repositorio bastante completo. La verdad es que no le costó mucho. Pero luego nos dijo, vale, sí, todo esto te lo monto yo, pero todo esto hay que desplegarlo en entornos efímeros de ECS de Amazon. Y yo personalmente no sabía ni de lo que me estaba hablando. El resto de compañeros más o menos igual. Y él no tenía el conocimiento de cómo hacer esto, ¿no? Afortunadamente, él sí que sabía el equipo que se encargaba de esto, el equipo de Cloud, perdonad, el cual, bueno, no tuvimos, lo que más nos costó fue encontrar un momento para poder hablar con ellos y acordar cómo lo teníamos que hacer. Ellos tenían una API y, bueno, tuvieron que modificar un par de cosas. Lo que sí que nos pidieron como más era que todas las terminologías que estuviéramos usando, tanto en las APIs como en las pipelines, que estuvieran desvinculadas de cualquier tipo de vendor. Esto es, que no usáramos terminología de Azure o terminología de Amazon, ¿no? Bueno, básicamente era cambiar el naming por conceptos abstractos, ¿no? Así pues, estábamos en un punto en el que ya empezábamos a usar enfoques distintos, ¿no? Ya estábamos dejando atrás nuestro mindset. Y no solo eso, sino que íbamos un paso más allá. Ya estábamos hablando no solo de desvincularnos de servicios de terceros, sino que también de desvincularnos de infraestructura, no estar atados a ellos. Pero ¿por qué no podíamos acabar? La pipeline estaba montada, el Mocker estaba acabado, las APIs, algunas de las APIs ya parecían containerizadas, pero seguíamos sin conseguir los SLO, conseguíamos sin acabar, básicamente. Para que os hagáis una idea, la herramienta que corre los tests, lo que tenía que hacer era traerse los scripts desde un S3, correrlos contra los efímeros, leer los resultados, preguntarle a Amazon por las métricas, calcular los SLIs contra los SLOs, a ver si decidir si era OK o no OK, guardar los datos en Dynamo e informar a las SPAs, ¿no? Algo que inicialmente era sencillo se volvió bastante tedioso. Todo eran cajas negras, tanto las APIs, la API que corría los tests era una caja negra, JMeter era una caja negra, todo eran contenedores, ¿no? La API que corría los tests no cubría ciertos casos y no sabíamos por qué. Así que lo que teníamos que hacer era, bajábamos el código, lo llenábamos, corregíamos lo que creíamos que estaba mal y llenábamos todo el código de logs, ¿no? Para que luego en CloudWatch pudiéramos ver por dónde íbamos. Compilábamos la imagen, la subíamos, la volvíamos a desplegar y correr. Eso nos podía costar fácilmente 30 minutos, solo el despliegue, ¿no?
con lo que se perdía mucho tiempo. No solo eso, si al generar la imagen alguna librería que nos descargábamos está actualizada, tuvimos algún caso en que alguna librería hacía que explotara. Todo esto no lo descubríamos hasta que estábamos en tiempo de ejecución. Estábamos un pelín frustrados, ¿no? A la vez nos dijeron, oye, ¿sabéis qué? ¿Por qué no tenemos todos estos resultados en Elastic? Así podemos ver, hacer consultas, podemos ver tendencias y podemos verlos. Y dijimos, pues es que, joder, pues es que tiene razón, tiene sentido. Y también nos dijeron, ¿sabéis qué? ¿Y por qué no tenemos esos resultados graficados en Grafana, viéndolos en un dashboard? Y así los equipos pueden ver cómo han ido las ejecuciones, si ha habido errores, dónde están las latencias, dónde están los P99, los máximos. Y bueno, pues eso. Nosotros en este punto ya empezábamos a pensar que no estaba claro el definition of done. No sabíamos cuál era el objetivo del equipo, porque parecía que cada vez nos iban pidiendo más cosas. Para conseguir esto tuvimos suerte y encontramos un plugin de JMeter que básicamente tú lo inyectas, le dices dónde está tu Elastic y le dices el índice donde tiene que cargarlos, ¿no? No tuvimos acceso al Elastic de la compañía y bueno, pues íbamos tirando con trials de 14 días, ¿no? Pues un día se lo hacía un compañero y cuando acababa se lo sacaba otro compañero, ¿no? Esta es un dashboard, este es el de errores, ¿no? Para que veáis. Esto no es good, esto es caca. Y como veis abajo se pueden ver los errores. Ahí va, se ha quedado. Esto es lo que queríamos conseguir, no errores, ¿no? Y aquí vemos los distintos datos que nos interesaban, ¿no? Pues los hilos por respuesta, los RPS, los números de errores, las latencias, los respuestas. Como veis, tiene un montón de información y es súper útil, ¿no? Es una herramienta súper útil. Este es uno que ha fallado estrepitosamente y que, pues eso. Nos dimos cuenta que cuando trabajas con contenedores es súper necesario tener visibilidad de lo que va pasando, ¿no? Y que por otro lado tener métricas es súper importante, tanto para saber lo que acaba de pasar como para hacer análisis a lo largo del tiempo, para saber si tus APIs o tus aplicativos van hacia arriba o van hacia abajo. ¿Estás mejorándolas o las estás empeorando? Se acercaba el PI planning, el PI del planning del trimestre. Me imagino que aquí todos sabemos lo que es el PI planning y si no, bueno, pues tenemos 2 días para descubrirlo. Se acercaba el PI planning y nos cuestionábamos si íbamos a llegar a tiempo, ¿no? En este momento ya, ya no hacíamos Agile, no podemos decir que estuviéramos haciendo Agile, no incorporábamos nuevas tareas, no hacíamos planning, íbamos a tajo, nos quedaban 4 cosas que queríamos acabar, ¿no? Las dailies realmente no eran dailies, eran juntarnos para hablar de problemas y bueno, pues eso no hacíamos. Yo me pregunto si en esta situación, si hubiera habido alguna técnica que nos hubiese ayudado, ¿no? Yo no lo sé, supongo que sí. Nos pidieron un par de cosas que, bueno, vimos que tenían sentido. Nos pedían que los índices tuvieran un patrón para poder luego hacer consultas contra ellos. Básicamente era JMeter año-mes. Nos dijeron que los documentos que introdujéramos en Elastic tuvieran un parámetro que se llamara time spam. Y luego, el plugin que os he mencionado antes, lo que ocurría era que no dejaba de ser una tarea tediosa y repetitiva que tenían que hacer todos los equipos. Ir al script, incluir plugin, decir dónde estaba lo que os he dicho, la URL de Elastic y el índice. Así pues decidimos que la herramienta que corría los tests lo introdujera de manera manual inmediatamente antes de ejecutarlo. No dejaba de ser un XML en el que tenías que buscar un nodo, meter un XML y ya está, ¿no? Como os he comentado, se habían hecho pruebas con algunas APIs, ¿no? Pero la que había causado todo esto fue una API que tenía que hacer pagos. Nos pidieron como prueba de fe que pasara la API que pasaran los SLIs esta API que tenía que hacer los pagos. Pero esta API no estaba preparada para ser containerizada y para correr estos tests. Así pues, tuvimos que pelear un poco para
para demostrar o sea, que la prueba de fuera una de las APIs que ya estaban preparadas. No era el objetivo del sprint mejorar una API, sino que era proveer de una estrategia o de unas herramientas, ¿no? Bueno, al final conseguimos convencer que sí, que la API, que una de las APIs óptimas fuera la que fuera la prueba de fe. 15 días antes del PI lo cumplimos. Ya la API que habíamos elegido pasaba a los SLIs y todo ok. Ya no quedaba más que finalizar el squad. Todos estos cambios habían sido muy disruptivos, con lo que se había trabajado en ramas paralelas y ya nos quedaba hacer el merge con master, desplegar los distintos componentes que habíamos cambiado y informar a los distintos equipos que se verían impactados por estos cambios, ¿no? Y luego, bueno, pues cosas de Jira, de Agile, de cerrar los sprints y cosas de estas. ¿Cómo íbamos a hacer el traspaso de conocimiento, ¿no? Durante el PI planning se sabía que íbamos a tener que comunicar a los equipos o enseñar a los equipos a trabajar con esta estrategia o con estas herramientas. Básicamente, a la hora de estimar y coordinar los tiempos, se tuvo en consideración esto. Durante todo el tiempo que estuvimos trabajando en esto, se fue documentando tan rápido como pudiéramos. Sobre todo porque, como habéis visto, eran muchos componentes y muchos pasos y corríamos el riesgo de olvidarnos. Pero sobre todo, recordamos, software funcional por encima de documentación extensiva. También se intentaron documentar mejores prácticas o sensaciones que teníamos, de dónde podía fallar, dónde se podían mejorar los scripts o dónde podía fallar la herramienta, ¿no? También se hizo el traspaso de conocimiento a un equipo, en Vueling tenemos un equipo de referentes que son los propietarios de las herramientas o del conocimiento de las herramientas y las tecnologías de la casa, para que ellos pudieran hacer el traspaso. Y así pues hemos hecho algún par de formaciones. Estas formaciones son muy valiosas porque realmente no duran más de 30 minutos y a los equipos les abren mucho la mente. Realmente es un tema más conceptual porque las herramientas luego, o sea, cómo hacer las cosas luego las cogen, pero les abre mucho la mente de lo que hemos montado y son muy valiosas. También se han hablado con un par de equipos para que trabajen como early adopters e intenten migrar algunas APIs que no son relevantes o no tienen que ver con el objetivo del PA Planning. Siempre con el acompañamiento nuestro, ¿no? Que nos van pidiendo ayuda. Estamos ahí para lo que sea. Por otro lado, como os he dicho, yo tengo un interés personal en llevar esta herramienta, el Mocker, a otros equipos de la casa que tienen estos problemas con servicios externos. Precisamente la semana que viene voy a hablar con el equipo de aeropuertos porque tienen una iniciativa y les va a venir muy bien trabajar con esto, ¿no? En Vueling sabíamos que un cambio como este iba a ser radical, ¿no? Que íbamos a encontrar gente reacia al cambio. Esto es lo que hay, no hay más. Y que tenemos que acompañar a los equipos con la transición. Estamos ahí para lo que quieran. Como conclusión final os puedo decir que si quieres evolucionar, automatiza tu mundo, ¿no? Automatizar te permite tener más control, te permite asegurar la calidad y sobre todo te permite tener lo que os he dicho, servicios de calidad modernizados, ¿no? Pues muchas gracias. Espero que os haya resultado interesante y si tenéis alguna pregunta o que os pueda resolver o solucionar. Hola, sí, muy rápido. Quería saber qué papel tenía, si lo tiene, el equipo de Automation QA dentro de Vueling, dentro del proceso de testeo de
nuevas funcionalidades, si es un rol que tenéis dentro del equipo, cómo funciona. Sí, es lo que todos los equipos tienen una persona de QA, ¿no? Una persona que tiene este conocimiento que hace como referente. En este caso hay un equipo también que hace de conocimiento de las técnicas o de las iniciativas de QA. Esta persona vino para aportar el know-how de toda la parte de testing, o sea, como esta iniciativa, todo este conocimiento de los testing, no solo... Al final había distintas personas que tenían que proveer el know-how, entonces su cometido era pues eso, el proveer cómo se corren los tests, qué es lo que hay que conseguir, que nosotros no lo teníamos, ¿no? Vale, y segunda pregunta muy rápida. Comentaste hace un momento de que hubo algunas dificultades en la parte de gestión del cambio. Primera pregunta, ¿cuál fue la dificultad más grande que conseguiste? ¿Y por qué crees que tuvisteis esa dificultad si aparentemente lo que estáis eficientando esto, el proceso que teníais de despliegue? Sobre todo es por el mindset de las personas que trabajan, ¿no? Como os he dicho, era pasar de un mindset que veníamos de máquinas virtuales donde las personas decían, pues hago la pull request, la ejecuto y voy. Pero todos los cambios que habíamos llevado eran el cambio de estrategia de despliegue, ¿no? Entonces los equipos tenían que adaptarse, ¿no? Por ejemplo, yo hasta muy al final no me di cuenta de cómo funcionaba TBD, ¿no? Todo eso lo teníamos que llevar. Por eso os he comentado que se hacían unas pequeñas formaciones para informar a los equipos de en qué consistía la estrategia. Ya no tanto entrar en detalle de cómo funcionaba, sino de cuál era el cambio que estábamos haciendo, ¿no? Pues nada, chicos, a seguir. No, estamos validando nuestras APIs. Nuestras APIs las estresamos, les metemos mucha caña, entonces lo que hemos hecho es tener un servicio detrás que te responde de manera rápida o no, ¿no? Pero lo que estamos validando es que nuestra API, si queremos meterle muchas llamadas, pues que no se va de madre con la CPU o la memoria, de tal manera que... Porque, como sabéis, cuando vas a contenedores, tú puedes escalar los contenedores de la manera que quieres. Lo que tú no quieres es, lo que os comentaba, que de repente te aparezcan 27 contenedores porque tu API no está mejorada, ¿no? Tú quieres que si con una API puedes responder a 10.000 peticiones, pues que te responda a 10. Si tú tienes un contenedor por cada 100, como de repente llegue Navidades o llegue el 15 de agosto y empieces a hacer check-in, pues acabas pagando, pues eso, una pasta. ¿Alguno más por tercera vez? O si no, me voy ya, ¿eh? Bueno, chicos, a disfrutar y gracias, ¿eh?